Bien, buenas noches, buenas noches. Nuevamente con la grabación de los temas. En esta ocasión tenemos preparados los temas de que del periodo de enero al 20 de febrero. Dentro de los productos que requerimos son los esquemas con un valor del 15%, un ensayo del 15%, aprendizaje basado en problemas del 20%, el proyecto final que vale 30%, donde vamos a realizar lo siguiente. Vamos a analizar la información de los temas contenidos en la estructura metodológica de contenidos didácticos y elige un nivel educativo para que diseñes un proyecto académico de la siguiente forma. Número 1, del tema 2.1 al 2.12, elabora un plan educativo como máximo en una cuartilla, donde describas de forma general el proceso de creación de la planeación educativa. Del punto 2 del tema 2.1 al 2.3, elabora una secuencia de clase donde mencione solamente qué técnica, recurso didáctico e implementación de didáctica usarás en la elaboración de la planeación didáctica y finalmente la elaboración de su evaluación y control de los aprendizajes marcados en la temática o el aprendizaje esperado que elijas de un tema de un plan y programa. Cabe destacar que en esta unidad 2 no se requiere otro tipo de trabajo respecto al contenido temático, es decir, directamente elaboraré un análisis de esa información y tendré que hacer mi proyecto académico en el que se le sugiere de manera empírica solo mencionar de manera general lo que incluye cada etapa. Sería imposible, y aclaro, sería imposible ejecutar un trabajo en 15 días, eso sería incorrecto. Iniciativa no limitativa, media cualitativamente. Y la autoevaluación que yo voy a llenar y valorando mi trabajo les haré llegar el 20 de febrero esta rúbrica que comprende el análisis de lo que aprendí. Bueno, en adelante vamos a ver lo siguiente con el primer tema de esta semana. Si tú te das cuenta, bastante trabajo, muchísimo trabajo. Concreté los trabajos a razón del tiempo, ¿no? Diseño didáctico es el tema 1 que corresponde a la semana 30 al 5 del 02 del 2021, en donde vamos a ver definiciones de los contenidos didácticos, fases y elementos del diseño didáctico, tipos de estilos de aprendizaje, ciclo de aprendizajes e integración de los medios. De estos temas, solamente dos. Analiza la información planteada en la guía de estudio o en la guía desarrollada de temas y elabora un mapa conceptual sobre las definiciones de los contenidos didácticos, las fases y los elementos del diseño didáctico. Analiza la información planteada en la guía de desarrollo de temas y elabora un esquema de correlación de los temas del 1.3 al 1.5, destacando su relación con el diseño didáctico. ¿Cómo y dónde podremos encontrar este tipo de esquemas? Les encargo por favor el compendio de Julio Pimienta, Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, que está en la red, es un PDF, ahí podemos checar qué es un esquema, por ejemplo el de correlación y cómo se hace, ¿no? También está el tema 2, estructura metodológica del diseño de contenidos, aquí es el tema central de su proyecto. Que veremos en planeación educativa, fundamentos de la acción didáctica, los objetos generales, específicos y didácticos, secuencias de clases y fichas de trabajo del alumno, de tal suerte que nos pide ya en forma de hacer el proyecto con el análisis de estos temas. Ya explicamos lo mismo que puse arriba, es lo que está aquí. Esto se va a colocar en el apartado de Classroom donde dice proyecto. Bien, así el tema se complementa con evaluación y control de aprendizajes, instrumentación de recursos didácticos e implementación de técnicas. Mismos videos que dejaré listos en esta semana para que tú analices estos contenidos y hagas tu proyecto académico. El proyecto, lo digo aquí, es casi imposible hacer un proyecto de esta envergadura.
en tan poco tiempo. Solo se menciona de manera general las etapas del tema 2, ¿no? Bien, y pues sin más preámbulos vamos con el primer tema, definiciones de contenidos didácticos. En este apartado de tu guía están los accesos a lo que hoy es el contenido que vamos a revisar. Simplemente tenemos que acceder a estas directivas. La primera, ¿qué son los contenidos didácticos? Tendremos que analizar actitudes que los alumnos deben adquirir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Configuran un gran apartado dentro del programa de didáctica o programación didáctica y actúan como un núcleo de la misma. Luego entonces, estos contenidos didácticos educativos, si sabemos que son conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que los alumnos deben adquirir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿dónde estarán? Programas teóricos o educativos que a la par no está aún comprobado que así estos desarrollen conocimientos, habilidades y destrezas. ¿Esto de qué depende? Depende del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sinónimo de esto es el conflicto. El conflicto cognitivo está desarrollado de manera tal que recursos didácticos, contexto interno y externo del alumno y del aula, y una correcta evaluación para la toma de decisiones, estaremos hablando que estos contenidos didácticos o educativos son efectivos, ¿no? Bien, pues más adelante viene un menú en esta página muy recomendada. Viene la organización de contenidos didácticos para el área infantil, de primaria, asignaturas troncales específicas, para secundaria, formación profesional, los contenidos educativos en la programación docente, objetivos, competencias y finalmente aprendemos todos los conceptos de la programación didáctica. Y bueno, aquí un pequeño video que quiero destacar. Voy a darle play para que sepas qué son y cómo plantearlos los contenidos didácticos, que a referencia de un trabajo profesional propiamente será aquel contenido que el docente está preparando para esto, ¿no? Vamos a verlo si coloca aquí el play, vamos a permitirnos ver un ratito este video.
Bien, pues pone algunos ejemplos de cómo podemos desarrollar estos contenidos programáticos. En este sentido, la definición del contenido sería, como lo dice este compendio, esta página de internet, conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y la etapa educativa y a la adquisición de competencias. Entonces, si yo tengo esos conocimientos, esas habilidades, esas destrezas para la creación de un contenido, lo puedo manejar en México, por ejemplo, porque ahí hace referencia a que tú creas ese contenido para ese proceso de enseñanza, pero acordándonos que nosotros somos los que debemos de tener esas habilidades, esas destrezas, esas actitudes para lograr desarrollar los contenidos que nos dan planes y programas, asimismo evaluarlos, ¿no? Los contenidos didácticos no solo son una lista de datos y conceptos para estudiar de memoria, lo menciona Loe y Logme, según en la información española, hace hincapié en el saber, saber estar y saber hacer, los pilares de la educación que todos conocemos en educación básica. En otras palabras, es igual o es importante saber el qué y el cómo. Por eso los contenidos del currículum agrupan diferentes tipos de conocimientos, tanto teóricos, prácticos y los relacionados a los valores. La organización de estos contenidos, bueno, pues primeramente hay los destinados a cada aspecto del desarrollo humano. En ese sentido, no se asemejan a un nivel educativo en específico, sino al desarrollo del ser humano, ¿no? Los conocimientos de la programación didáctica se organizan en asignaturas en cada nivel educativo, así de simple, ¿no? En el infantil, los contenidos didácticos de esta educación se desarrolla en el Real Decreto, esto es de otro país, claro, por lo que se establecen enseñanzas mínimas del segundo ciclo de educación infantil. Aquí en esta parte deberé revisar en el preescolar, de acuerdo a planes y programas y al sistema educativo, cuáles son las áreas del conocimiento, cómo están organizados estos contenidos didácticos que no son parecidos a esta página de internet, puesto que estamos hablando de España. En primaria, los contenidos educativos para primaria vienen recogidos del decreto, obviamente tendremos que checar conforme a los comunicados o decretos que hay en México. Por ejemplo, que consideran asignaturas troncales, asignaturas específicas. Luego entonces deberemos checar lo mismo en ese sentido, pero aplicado a México, ¿no? Aquí nos faltó verificar esta información y bueno, pues quien no conoce en este sentido planes, programas, cómo están estructurados en lo que es educación primaria, secundaria, la formación especial o técnica, bachillerato, los contenidos educativos en el programa, la programación docente. Es decir, aquí podemos checar algunos contenidos didácticos propios para la programación docente. Por ejemplo, si hablamos de competencias, un ejemplo sería aquí ya utilizar un trabajo desarrollado que nos permite aplicar estos contenidos. Por ejemplo, aquí nos comentan, si no va íntimamente ligado con los elementos de la programación didáctica y del currículo, como son los objetivos y las competencias, debes tenerlo en cuenta a la hora de programar, es decir, de planear y diseñar tus unidades didácticas. Por ejemplo, la lengua y literatura de primer semestre de bachillerato. Observamos que hay una literatura española de la Edad Media del siglo XIX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas. Así, el objetivo de esta competencia en un libro del buen amor, vamos a relacionar estos contenidos con objetivos y competencias, una forma en que yo puedo diseñar una estrategia, ¿no? Ese conjunto de habilidades para transmitir el conocimiento. Los objetivos: conocer la obra del autor del libro del buen amor, conocer el lenguaje escrito de la época, reconocer sus características principales, analizar el fragmento de la obra. Son los objetivos. Competencias a desarrollar: competencias clave básicas, lingüística, conciencia y expresiones culturales, despertar el interés y el respeto por la obra. Bueno, pues es una forma de estructurar mi contenido. Regularmente pues esto lo vamos a observar en planes y programas, pero yo deberé, como lo mencionan en el video, planificar con esas habilidades correctamente estos contenidos de tal forma que aporten al desarrollo integral de los alumnos en los distintos niveles educativos.
Aquí en México hay, por supuesto, las formas de tenerlos, ¿no? Otra definición de este mismo tema en esta siguiente página sería entonces lo siguiente, aclarando que lo único es cómo está distribuido aprendizaje clave y contenido para los dos niveles educativos. Esa es la parte que nos faltaría. Define como del español, latín, currículo. En plural, currículas con competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y actividades para esos temas, para esos aprendizajes. Incluso te dan también el concepto, ese, esta actividad en esta secuencia. Recordando que hay una secuencia pues de 4 o 5 temas, un solo tema, etcétera, durante una semana. Eso depende del plan curricular, la descomposición en horas de este currículo, ¿no? Los punto de conocimientos, valores que deben aprender los educandos, que los maestros deben de estimular para incorporarlos en la estructura cognitiva del estudiante. Si bien es cierto que los contenidos son un conjunto de saberes o formas culturales esenciales para el desarrollo y la socialización de los estudiantes, la manera de identificarlos, seleccionarlos y ponerlos en el currículo tradicional ha sido realizada con una visión muy limitada. Bueno, se dice que en México hay una planeación del planteamiento curricular donde hacen partícipe a la sociedad, a la autoridad educativa y la ideología de cómo crear estos contenidos, asignarlos y organizarlos. Pero bueno, en efecto, contamos con 3 tipos de contenidos. Para esta información sería ideal o lo ideal que empataran, les dejaríamos ahí ese comentario, esa tarea, empatar planes, programas para ver si referente a los pilares de educación, que son contenidos conceptuales, que es el saber basado en hechos, en datos y en conceptos, todo esto a razón de que el alumno tenga o cumpla con estas actividades que el docente genere, es decir, el docente deberá planear, más bien desarrollar este contenido con el diseñar un conflicto cognitivo apegado a hechos, a datos o a conceptos, que el alumno sea capaz de elaborarlos y cumplir con esa habilidad, con esa competencia del saber. Contenidos procedimentales, saber hacer, eje motriz cognitivo, eje de pocas acciones, muchas acciones, eje del algoritmo heurístico. Procedimental, esta taxonomía de Bloom nos pide diseñar una enseñanza, una enseñanza-aprendizaje basado en las competencias y desarrollar en el alumno las competencias procedimentales, que es el saber hacer, ¿no? Es un requisito poder y deber hacerlo dentro de una planeación didáctica. Los contenidos actitudinales, que son el ser, deberé yo incluir contenidos que fomenten valores, actitudes y normas. Insisto, planes, programas lo puede tener, pero de mí depende que esa aplicación sea transformacional, que yo transforme a través de lo que yo quiero que el estudiante haga, lo coloque en la planeación y efectivamente se cumpla con esta parte. ¿Sí? E insisto, en cada país es diferente, en este sentido esta información no pertenece a México. El currículum o la propuesta para la educación básica, ¿cómo podría ser? Es una sugerencia de este material para apegarnos a lo que es el concepto de contenidos didácticos. ¿De qué manera seleccionar y potenciar estos aprendizajes en el conjunto de la educación básica? Largos listados de contenidos conceptuales son núcleos fundamentales del aprendizaje. Sí, son bastantes, ¿no? El currículo deberá ser potenciador del desarrollador de capacidades y la funcionalidad de los aprendizajes como un abierto, flexible, integral y coherente.
Si bien es cierto que hablamos del concepto potenciador del desarrollo de capacidades y la funcionalidad de los aprendizajes, aquí en esta parte es compleja. En planes programas tú sabes que esta estructuración, esta elección de temas, estos contenidos que van en currículum, difícilmente son solicitados primeramente por dos agentes que yo considero especiales, por ejemplo, la sociedad en general, que sería un padre de familia, un tutor. Y para el sector empresarial, ¿quién de ellos se siente y dice, a ver, dispongo de una educación para que estos alumnos que tú estés produciendo sean efectivos y potencialicen sus habilidades en una ejecución práctica de un empleo? Eso es muy complejo, ¿no? Pero bueno, el currículum debe buscar también una forma de cubrir los hábitos de vida, en globalidad. Deben de ser transversales, universales, deben de fomentar la igualdad, la diversidad, además de la equidad, como la nueva escuela mexicana, potenciación y enriquecimiento de la persona, educación básica en todas las etapas, actualización científica orientada a la crítica, autonomía deben de tener, aprendizaje a lo largo de toda la vida, aprendizaje colaborativo, ser compartido con otras organizaciones y agentes sociales, que debe haber propiamente metodologías participativas. Luego entonces, en esta parte el currículum y planes y programas, o los contenidos en el currículum, planes y programas, pues son los formadores del perfil de egreso, ¿no? También hay un cierto, como lo decía, hay un riesgo imposible de evitar, ¿no? La reducción de estos objetivos generales de aprendizaje a la declaración de las intenciones. Sí puede haber intencionalidad en los objetivos que se van a cumplir con el aprendizaje, declarando o teniendo en cuenta cómo yo estoy redactando ese enunciado del diseño de la actividad en un aprendizaje esperado, con el grado de cumplimiento que se deba tener para este alumno. Este alumno deberá apegarse a estos contenidos que están desarrollados en planes y programas para cumplir con un objetivo, y la finalidad será impactar en esta sociedad en los distintos ámbitos de su contexto. Bien, pues aquí habla también proponderancia en el currículum oficial de referencia. Propuestas deben de ser coherentes, debe de haber núcleos fundamentales, han de marcarse núcleos fundamentales a desarrollar por todas las áreas conjunta y coordinadamente. Niveles de concreción: el currículo oficial debe considerarse como un currículo de referencia y no tener tal grado de concreción que aspire a convertirse en el currículum realmente impartido. Contenido aplicado: el contenido que figure en un currículum oficial ha de concretarse en la práctica como para el contenido aplicado. La apertura cultural e igualdad social: el currículum ha de recoger los saberes prácticos y diversos de la sociedad, incluidos en los grupos más excluidos de la cultura académica tradicional. Bueno, también fomentar la educación básica y las etapas, concretar objetivos de entidad y contenidos específicos, especialización, número de áreas. El número de áreas, cuanto a estas existan, no ha de ser nunca excesiva. Pero pues son sugerencias que hace este sitio de internet. Llama la atención las recomendaciones que hace. Insisto, ¿de qué depende el planteamiento curricular? ¿De qué dependen los contenidos que tienen ellos? Pues depende de la política educativa de cada país, del plan de desarrollo nacional y asimismo de la reforma educativa que persigue en esos momentos en cada país está al momento de pronunciarse, ¿no? De mi parte, muchas gracias.